7 de la mañana en Ciudad de México, 8 en Bogotá, en Quito y en Lima y 10 en Buenos Aires. Estamos aquí en Directo América de France 24, una mañana más. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad. Estas fueron las palabras de victoria de Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, socialista demócrata, musulmán y de 34 años, ajeno al establishment, arrasó con la promesa de una ciudad justa para sus habitantes. En la primera cita electoral tras la victoria presidencial de Donald Trump hace ya un año, los demócratas se impusieron más allá de la Gran Manzana. En California ganaron la reforma del mapa electoral y en Nueva Jersey y Virginia sus candidatas se hicieron con las gobernaciones estatales. En Filipinas ya son al menos 100 los muertos por el paso del tifón Kalmaegi. En la isla de Cebu, una de las zonas más afectadas por el fenómeno, los residentes aseguran que nunca enfrentaron lluvias e inundaciones de esta magnitud. Les cuento que en Revista de Prensa, una mañana más, revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este miércoles, con Dasil Lanza, repasamos el New York Times, el Wall Street Journal, The New Yorker y The New York Post, que analizan las victorias, como señalábamos, demócratas, tanto en la ciudad de Nueva York como en los dos estados, Virginia y New Jersey, a menos de un año del regreso de Donald Trump. Como decíamos, enseguida lo vemos con nuestra compañera Dasil. Y en nuestra crónica de economía hablaremos de aranceles, porque justo hoy que la política impositiva de Donald Trump se somete al escrutinio de la Corte Suprema, China ha suavizado su represalia arancelaria contra Washington, al tiempo que Brasil intenta nuevos acercamientos con Trump. Los detalles en minutos con Daniela Blandón. Empezamos en Nueva York, donde lo que parecía imposible hace solo unos meses ya es oficial. Socialista de 34 años y musulmán, Zohran Mamdani es el alcalde electo de la ciudad más grande de Estados Unidos, incluso sin el apoyo del establishment demócrata. Con la promesa de Nueva York para los neoyorquinos, Mamdani representa la oposición total, frontal a Donald Trump. En su discurso de victoria, de hecho, aseguró el amanecer de un día mejor para la humanidad. Repasamos su perfil a continuación. Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Un discurso de victoria pronunciado en Nueva York, pero dirigido a Washington. Zohran Mamdani no perdió tiempo en enfrentarse al presidente estadounidense tras ganar las elecciones a la alcaldía de la ciudad. Después de todo, si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. La victoria de Mamdani es histórica. Este hijo de inmigrantes de 34 años era un desconocido cuando se presentó a las elecciones y aunque ganó las primarias demócratas en junio, la cúpula del partido no le apoyó plenamente. Mamdani se vio obligado a recurrir al ala progresista del partido, prometiendo hacer que Nueva York fuera más accesible. Mamdani, nacido en Uganda, ha vivido en Nueva York la mayor parte de su vida. Celebró la diversidad de la ciudad a punto de convertirse en el primer musulmán y la primera persona de ascendencia sudasiática en liderarla. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche liderada por un inmigrante. Muchos señalaron el hecho de que ha sido capaz de hacer lo que los políticos convencionales no han logrado. Se ha dirigido directamente a Trump y a su abuso de poder. El Congreso no lo ha hecho. Mamdani se ha situado por encima del Congreso como líder nacional y ni siquiera ha tomado posesión de su cargo. Mientras el ascenso de Mamdani resuena en Nueva York y en todo Estados Unidos, el presidente estadounidense recurrió a las redes sociales, donde escribió, y así comienza, sugiriendo que se está preparando para la lucha.
Tal y como decíamos, este martes las victorias demócratas fueron más allá de la Gran Manzana, en la que fue la primera gran cita electoral tras la victoria presidencial de Donald Trump hace hoy exactamente un año, 5 de noviembre. Por un lado, en California, los votantes apoyaron ampliamente la medida de rediseñar el mapa electoral para que el Partido Demócrata aumente su número de escaños en la Cámara de Representantes. Una respuesta que el gobernador demócrata Gavin Newsom impulsó como reacción a Donald Trump y el Partido Republicano, que ha redibujado también el mapa de Texas. Y por otro lado, en la cita electoral de este martes en Estados Unidos también se disputaban las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey, donde las candidatas demócratas se hicieron con la victoria. Dos victorias claves para el Partido Demócrata protagonizadas por mujeres. En Nueva Jersey, la expiloto de helicópteros de la Armada, Nikki Sherrill, obtuvo un contundente triunfo, centrando su campaña en el costo de vida, incluyendo los precios de la energía. Si bien Sherrill prometió gobernar para todos, sin importar el partido, también lanzó críticas al presidente de Estados Unidos. Seguiremos el ejemplo de la Estatua de la Libertad. No cederemos a nuestros impulsos más oscuros. Aquí en Nueva Jersey sabemos que esta nación nunca ha sido ni será jamás gobernada por reyes. Juramos lealtad a una constitución, no a un rey. Mientras tanto, la demócrata Abigail Spanberger se alzó con la victoria en las elecciones a gobernadora de Virginia, arrebatándole el cargo a los republicanos. La ex oficial de la CIA, de 46 años, será la primera mujer en gobernar el estado después de 74 hombres. En su discurso de victoria, destacó el carácter histórico de su triunfo. Hace apenas unos minutos, Adam les dijo a nuestras hijas, su madre va a ser la gobernadora de Virginia. Les garantizo que esas palabras jamás se habían pronunciado en Virginia. La campaña de Spanberger se centró en argumentos económicos contra las políticas de Donald Trump, en particular su drástico recorte de la plantilla federal. Virginia limita con la capital del país y muchos de sus habitantes se han visto afectados por las decisiones de la Casa Blanca. Spanberger es una demócrata moderada que durante su paso por la Cámara de Representantes se distanció en varias ocasiones de las decisiones de su partido. Los demócratas esperan aprovechar el impulso de estas victorias para las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Dejamos Estados Unidos, vamos ahora hasta Filipinas, donde ya son al menos 100 los muertos por el paso del tifón Kalmaegi, según las últimas informaciones transmitidas por la agencia France Press. Estas, las que están viendo en estos momentos, son imágenes de la isla de Cebú, que se encuentra entre las zonas más afectadas del país. Y los residentes, de hecho, señalan que nunca habían enfrentado lluvias e inundaciones de esta intensidad. La Cruz Roja, además, declaró que recibió múltiples llamadas de personas atrapadas en sus tejados. Por ahora, tengo sentimientos encontrados. Siento tristeza e incertidumbre sobre cómo podremos recuperarnos. Fue una pérdida total. No pudimos rescatar nada, ni siquiera nuestra ropa. Fue rápido. Empezó alrededor de la medianoche y tocó tierra sobre las 4 de la tarde. Sobre las 4:28 de la madrugada subimos a casa y solo teníamos la ropa puesta. Esperábamos que fuera débil como la tormenta anterior, pero destruyó nuestra casa. En otras noticias, el aeropuerto de Bruselas, como imaginan el más transitado de Bélgica, reabrió esta mañana tras haber cerrado temporalmente debido al avistamiento de drones durante la noche. Esto ocurre cuando, recordemos, varios países de Europa se han visto afectados por este tipo de incursiones y cuando crecen los señalamientos hacia Moscú. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herreras, nos amplió previamente. Se supo ayer por la noche, hora local aquí en Bruselas, se vivió un auténtico caos, principalmente en el aeropuerto de Bruselas, en el aeropuerto de Zaventem y en el aeropuerto de Lieja, en el sur del país. El gobierno federal ha mostrado su enorme inquietud porque fueron varios drones de importante envergadura, aseguran desde el gobierno, que sobrevolaron estos aeropuertos y por lo tanto provocaron el caos aéreo porque tuvieron que cerrar estas infraestructuras
infraestructuras durante más de una hora. El gobierno federal del primer ministro flamenco Bart-de-Wever han decidido convocar una reunión de urgencia para mañana del Consejo de Seguridad Nacional para analizar lo ocurrido, porque aparte de lo que ha ocurrido esta noche en los aeropuertos de Bruselas, también llevan asegurando que desde hace varios días drones que aún no se sabe la procedencia están también sobrevolando infraestructuras militares del país. No se sabe bien quién está detrás, aunque la sospecha de Rusia es una de las hipótesis, aseguran desde el gobierno. Ya son más de una decena de países que desde septiembre están denunciando que se está sobrevolando su espacio aéreo con estos drones, y cada vez es mayor la impotencia entre los países de la Unión Europea y de la OTAN, que no saben cómo actuar ante violaciones flagrantes de su seguridad. Seguimos hablando de la Unión Europea, pero nos trasladamos a Colombia, donde la ausencia de los principales líderes, tanto europeos como latinoamericanos, marca la previa de la próxima cumbre entre el bloque europeo y la CELAC, prevista para desarrollarse en Santa Marta, en el Caribe colombiano, entre el 7 y el 10 de noviembre. La reciente tensión entre los gobiernos de Bogotá y Washington parece ser la causa de la no asistencia de los representantes europeos a una cita en la que precisamente la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe estaría en el centro del debate. Cumbre de ausencias en el Caribe colombiano. Quienes promueven la integración a veces no la practican. Santa Marta, en Colombia, acoge la próxima semana el encuentro de alto nivel entre la Unión Europea y los países latinoamericanos y caribeños. Pero a la cumbre no asistirán desde el viejo continente ni la líder de Bruselas, Ursula von der Leyen, ni el canciller alemán Friedrich Merz, ni el presidente francés Emmanuel Macron, tampoco Giorgia Meloni desde Italia. Por su parte, el titular del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, sí llegará al país andino. El presidente Costa viajará a Santa Marta para copresidir y representar a la Unión Europea en la cuarta cumbre de la Unión Europea y CELAC. Esta reunión reafirma el compromiso de los Estados miembros de mantener una colaboración activa con los países de la CELAC. El encuentro servirá para consolidar lo avanzado hace 2 años en materia de cooperación en torno a los retos mundiales, además de explorar nuevas vías para promover la paz. Según algunos analistas, la cantidad de encuentros en los próximos días es una de las razones de las ausencias. Para otros, las malas relaciones entre Petro y Trump y entre Washington y Bruselas también afectan, pero ello no le resta crédito a la cumbre, según el gobierno anfitrión. Creo que es una desproporción hablar de desbandada, los números no dan, no ha habido una cancelación en masa, hubo una cancelación, yo por eso pues pondría ante la juicio esa idea de que ocurre en desbandada. Lo que sí hubo, y por eso yo me extraña que los miembros de la prensa no lo hablen, tuvimos la confirmación reciente del caso del presidente Lula da Silva, que no nos había confirmado. Presidente, quien ya tiene un tema a plantear. Vamos a discutir en la CELAC el asunto de Venezuela, de las fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe. Hace 2 años en Bruselas todo fue alegría durante un evento entre 2 regiones que se reencontraron después de 8 años. Santa Marta espera seguir manteniendo la unión y el acercamiento en medio del avance del proteccionismo. Y precisamente frente a este creciente despliegue del Pentágono en el Caribe, la especulación y las alarmas sobre una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela han aumentado en los últimos días. Daniela Zambrano, ya la conocen, ella es nuestra corresponsal en Caracas, salió a las calles de la capital venezolana a conocer la percepción de los ciudadanos dentro del país. Veamos. Pese a la incertidumbre de lo que pueda pasar en Venezuela, la gente sigue en las calles haciendo sus actividades cotidianas. No hay compras nerviosas de alimentos, pero tampoco hay dinero para poder hacerlas. La principal preocupación sigue siendo la difícil situación económica. Hay preocupación, no sabemos qué va a pasar, esa es la realidad. La situación económica, la social, la cultural, la que sea, hay angustia. Y con respecto a este despliegue de Estados Unidos, no siento miedo, lo que siento es que tiene que haber un cambio, una mejoría. Todo demasiado caro. Y como venezolana estoy muy disgustada con el gobierno de los Estados Unidos porque no estoy de acuerdo con las leyes que ellos hacen ni el despliegue. El gobierno mantiene la Fuerza Armada desplegada en la zona costera y en las zonas populares los milicianos aguardan el llamado de Maduro para salir a defender el territorio. Todo está normal. De hecho, vas a los parques y esto es los muchachos
echando broma, la gente comprando los fines de semana, como debe ser ahora. Eso no quiere decir que no estamos preparados ni que no estamos dispuestos a salir en cualquier momento. También hay temor de opinar sobre política en Venezuela. Entre quienes quieren un cambio del gobierno hay quienes creen que una eventual intervención de Estados Unidos beneficiaría esa opción. Sin embargo, hay temor de expresarse al respecto. Uno se cohíbe de hablar por el puesto de trabajo. Nos tienen con una mordaza, mamita. Aquí por un simple mensaje o por una conversación con otra persona por WhatsApp que les llegue a ellos, le han metido a gente, a varias personas, 10 años de prisión. La presión por una posible intervención se suma a la interna. Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, al menos 50 personas fueron detenidas tan solo en el mes de octubre. A continuación, vamos con nuestra revista de prensa. Dasil Lanza, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buen día, Rosa, muy bien. Empecemos esta crónica, Dasil, con la atención puesta en Estados Unidos, donde los medios de comunicación destacan los resultados de estas victorias demócratas en la que, como decíamos en los informativos, ha sido la primera gran cita, ¿no?, electoral después de la victoria de Donald Trump hace exactamente un año. Exactamente, Rosa, es un barómetro. Estamos hablando de estas elecciones tan clave en Estados Unidos. Como pueden ver en las portadas, la centralidad está puesta en la figura de Zohran Mamdani, que justamente es una figura que, según el New York Times, la primera portada que traemos, lo que dice es que esta victoria trastoca lo que son las estructuras de poder de Nueva York. Una ciudad clave, dice, para el establishment económico y político de Estados Unidos, pero que justamente relata cómo a partir de las primarias de mediados de año, cuando el demócrata se perfilaba justamente como el que iba a competir en estas elecciones en noviembre, lo que sucedía es que los empresarios, empieza a relatar el New York Times, llamaban o hacían algunas intervenciones, tanto políticas como a sindicatos, funcionarios demócratas que llamaban incluso a Donald Trump para que intervinieran y amenazara, digamos, esta candidatura de Mamdani. Y, bueno, sin embargo, dice New York Times, los poderosos y guardianes del poder cívico empezaron a tener que cambiar de postura. En la noche de ayer llamaron, decían, al equipo de campaña y a Mamdani, justamente presentándose a última hora para acercarse al candidato victorioso. De allí nos vamos al Wall Street Journal, que justamente presenta, digamos, amplía parte de este enfoque, ¿no?, de cómo el establishment no apostaba por la victoria de Mamdani y, sin embargo, ahora, dice, esta figura que aporta un resurgimiento del Partido Demócrata. Dice que el Wall Street Journal dice, venía un partido desmoralizado a partir de la victoria de Trump, pero que, sin embargo, ahora se lo ve justamente a esta revitalización. Y, bueno, el diario lo que relata es que los pesos pesados de Wall Street no lograron impedir que los votantes de la ciudad de Nueva York votaran por Mamdani, y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer? Y entonces relata las voces de distintos empresarios, cómo empezaron a intervenir en redes sociales en la noche de ayer, algunos ofreciendo ayuda al candidato ganador y otros ya protestando e incluso amenazando con una posible salida de la ciudad de Nueva York. Y dice esto apuntando a que Mamdani lo que hizo fue proponer impuestos adicionales a multimillonarios y a empresas para financiar, por ejemplo, transporte barato, entre otras políticas sociales. Pues, Dasil, veremos si esta victoria anti-establishment, ¿no?, del Partido Demócrata les hace replantearse un poco sus formas de ganar votos. Vamos ahora a repasar la portada de The New Yorker, una portada que, sin decir nada, lo dice todo, ¿no? Sí, lo retrata en una forma de vida mucho más cotidiana y traza una línea divisoria en la vieja guardia del partido y lo que es esta nueva figura, justamente mostrándolo en un metro de Nueva York. Dice que esta figura podría dar un mensaje de esperanza sin mancha, mejor dicho, que su campaña apostó a un mensaje de esperanza sin manchas, diferenciado de los cómplices de los abusos y atropellos de la era de Donald Trump, esto apuntando a otros sectores del Partido Demócrata, y dice que, bueno, al menos podría tener un buen gobierno o al menos un gobierno mejor a partir de esta victoria, esta ciudad. Pues veremos cómo Mamdani
cumple sus promesas tanto en el ámbito social como económico, cómo utilizan sus figuras tanto los republicanos como los propios demócratas. Cerramos este tema con el New York Post, siempre con un tono más sensacionalista, ¿no? Mucho más sensacionalista. Habla de, bueno, cita a Carlos Marx, dice: el socialista Mamdani gana la alcaldía. Y bueno, en la nota básicamente se centra en que su agenda progresista podría arruinar el presupuesto, dice esto literalmente, y que prácticamente le declaró la guerra al presidente Donald Trump. Pues sin lugar a dudas empieza aquí un nuevo capítulo de la política estadounidense que le daremos seguimiento. Mientras tanto vamos a Israel, Dasil, para comentar un caso bastante curioso. Es la filtración de la violación a un prisionero palestino que ha causado más revuelo por la filtración que por la violación prácticamente, ¿no? Sí, tenemos que hablar de justamente la fiscal general del área militar, es decir, de las autodenominadas Fuerzas de Defensa Israelí, porque está acusada de filtrar un video que se conoció a mitad del año pasado, donde se veían estos abusos en la denominada cárcel del horror Santeiman, que, bueno, según el Times of Israel, que sigue este caso, dice que la policía pidió extender por segunda vez la prisión preventiva de esta ex fiscal general militar, y dice porque tienen que seguir recabando pruebas. Recordemos, el domingo ella desapareció durante unas horas, luego apareció y no se pudo dar con su teléfono. Entonces se extiende esta prisión preventiva a pedido de la policía por supuesta, digamos, presunción de que podría intervenir en la investigación. De ahí pasamos al Haaretz, el diario progresista, porque relata que el abogado de esta fiscal dice que también, bueno, su versión durante el interrogatorio policial estuvo justamente centrada en una estrategia de decir que ella lo que buscaba era contrarrestar los ataques que se hacían desde el gobierno y contra su oficina. La policía también interrogó al ex fiscal militar, el coronel Matan Solemech, que también está sospechado de los mismos cargos, pero bueno, ella va a permanecer en prisión. El Jerusalem Post también sigue este caso y dice que el tribunal concede una audiencia virtual porque hablan de que podría tener problemas de salud mental. Pues Dasil, un tema que tampoco termina aquí, al que prometemos darle seguimiento, y cerramos con una historia de largo aliento, fuera de la agenda de lo inmediato. Hablamos de las consecuencias de la retirada de los programas de USAID en Sierra Leona en particular. Sí, recordemos, en este año Donald Trump nombró a Jeremy Lewin, un joven de 28 años, justamente para impulsar esta estrategia de recortes de la ayuda internacional. El caso de Sierra Leona que comparte The Guardian es básicamente para relatar cómo este país africano está acostumbrado a este tipo de recortes. Lamentablemente no se sorprenden, es una larga crónica donde relata cómo en distintos momentos esta población sufrió de forma intermitente estas ayudas y recortes, y que incluso recuerda que en la época del brote de ébola, cuando hubo más de 14.000 digamos, personas que fueron infectadas y casi 4.000 fallecieron, bueno, los sierraleoneses terminaron justamente sufriendo en distintos momentos también este tipo de recortes, y ahora se pregunta que si bien se sabe que la ayuda humanitaria, digamos, debe ser repensada, también esta crónica lo que hace es criticar este recorte abrupto. Dasil, pues muchísimas gracias por acercarnos esta crónica y todas las reacciones mediáticas a las noticias del día. Un placer haber compartido este espacio contigo por primera vez. Igualmente, Rosa. Vamos ahora con la economía. Daniela Blandón ya se prepara aquí en el estudio de France 24 y la tenemos aquí, nuestra editora de economía. Hola, muy buenos días, Rosa. Daniela, empezamos hablando de esta guerra comercial que parece que, digamos, se está suavizando, o al menos, recordemos, Trump y Xi acordaron una tregua y China ha empezado a desescalar por su parte. Claro, ya ha empezado a dar detalles de lo que se habló en esa reunión de la semana pasada entre los líderes de ambos países. Ahora el gobierno de Xi Jinping anuncia que suspenderá los aranceles de represalia sobre las importaciones estadounidenses, incluidos aquellos que aplicó a algunos productos
agrícolas. En concreto, lo vamos a ver, se eliminarán los gravámenes de hasta el 15% de impuestos a algunos productos agrícolas a partir del 10 de noviembre, pero mantiene la base arancelaria del 10% introducida en respuesta a ese famoso día de la liberación del presidente Donald Trump. Sin embargo, las importaciones de soya sí seguirán sujetas a un impuesto del 13% porque incluyen uno ya preexistente del 3%. Los importadores afirman que esto hace que los envíos estadounidenses sigan siendo demasiado caros en comparación con las alternativas brasileñas. Estados Unidos, en efecto, venía siendo el principal comprador chino de soya con casi la mitad del mercado, pero las tensiones, Estados Unidos venía siendo el principal proveedor chino con casi la mitad del mercado, pero las tensiones hicieron que los compradores se desviaran a Brasil. A pesar de que la Casa Blanca dice que el país asiático le va a seguir comprando, lo cierto es que los chinos ahora prefieren la soya brasileña porque es mucho más económica. Bueno, pues ¿en qué situación se encuentra Brasil, que por otro lado está intentando también rebajar los aranceles que le impone Estados Unidos, ¿no? Esto es todo un triángulo. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo Donald Trump se habían reunido en Malasia en octubre para superar tensiones, también para negociar esos aranceles del 50% a varios productos brasileños, pero las conversaciones están estancadas y Lula dijo que buscaría revivirlas después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el clima. Así que después de que termine la COP, si la reunión no se ha celebrado, no tendré ningún problema en llamar al presidente Trump, no tendré ningún problema en ir a Washington, no tendré ningún problema en ir a Nueva York. Y espero que él no tenga ningún problema en venir a Brasil. Somos las dos democracias más grandes del mundo occidental y, por lo tanto, cuanto más respeto nos mostremos mutuamente, cuanta más cordialidad proyectemos al mundo, mejor será para Estados Unidos y mejor será para Brasil. Daniela, interrumpimos aquí esta crónica para dar prioridad a Donald Trump, que se dirige a los medios desde Washington. Senador John Barrasso. John, muchas gracias. Senador, ¿dónde está Tom? Muchas gracias. Gracias, Tom. Senador Shelley Moore Capital, ha estado muy involucrado, muchas gracias. Senador James Langfield, de uno de mis estados favoritos, 77 de 77. 77 de 77. Reagan sacó 56, ese fue el récord. Los obtuvimos todos. Muchísimas gracias, Jake. Un gran amigo mío, un increíble activista, Tim Scott. Muchas gracias, Tim. Como saben, estamos en medio de una desastre demócrata, un shutdown creado por los demócratas. Creo que no están recibiendo las culpas que deberían. Ahora es el shutdown más largo en la historia estadounidense. Los radicales demócratas en el Senado han mostrado muy poco interés en reabrir el gobierno. Y no creo que vayan a actuar. Mucha gente está en desacuerdo. He estado diciendo esto por los últimos 30 días. Hemos tenido 4 o 5 puntos. Sí, señor, lo vamos a obtener. Debemos resolverlo en un día. Me dicen, lo he escuchado eso como unas 4 veces. Lo escuché después de King. Bueno, después de esta protesta. Miren, lo escuché después de eso, después de otros momentos. Y dije, no creo que sea así. Ahora escucho que después de la elección, mire, no lo creo. Creo que son pilotos kamikaze. Acabo de volver de Japón. Estoy hablando de los pilotos kamikaze. Creo que estos son kamikaze. Acabarán el país. Sí deben hacerlo. Entonces no creo, miren, millones de estadounidenses van a estar sin beneficios SNAP. Y yo puedo decir de estos beneficios SNAP, cuando fui presidente teníamos $7,000 millones. Ahora muchas veces los multiplicado porque estos beneficios se le daban a cualquiera que los pedían. Están siendo multiplicados. Mire, han llegado a los $47,000 millones. No era el propósito de SNAP. Era para la gente que tenía problemas, gente que de verdad tenía problemas. Pero durante la administración de Biden se le dieron a cualquier persona. Creo que es algo de lo que hay que hablar porque las cifras son increíbles. Incontables funcionarios públicos ahora no están recibiendo sus salarios. El sistema de control aéreo está bajo una crisis. Tenemos que reabrir el gobierno rápidamente. Inmediatamente tenemos que hacer que ahora tenemos la economía más candente que hemos tenido antes. Esto está afectando el mercado bursátil y otras cosas más. El mercado bursátil para el viernes había llegado a varios récords durante los últimos 9 meses, muchos.
Va a ser así de nuevo. Este es solo el inicio. Cuando miren, el plan es reabrir estas situaciones. No hemos tenido nada así, un boom en la construcción. Lo que viene va a ser mucho más grande, va a ser un boom económico tan pronto como se reabra el gobierno. Va a ser algo especial, tenemos compañías automotrices viniendo. Cuando estuve en Japón, Toyota, el señor de Toyota, le pregunté el nombre, ¿cuál es su nombre? Toyota, oh, usted es rico. Pregunté, ¿qué tanto de la compañía tiene usted? 92.1%. Le dije, me alegra que haya dicho el 0.1. Es un tipo rico, le dije. Y él dijo, estoy invirtiendo $10,000 millones en Estados Unidos. ¿Y saben de quién estoy hablando? ¿Sí, Scott? Me presentaron a ese hombre, señor senador. Usted me presentó a él originalmente cuando estaba con el embajador de Japón. Sí, sigue siendo bueno, sigue siendo fuerte, pero no tenía interés en invertir en este país. Ahora está invirtiendo $10,000 millones. Hace una semana me dijo, hay plantas automotrices que están viniendo, también hay inteligencia artificial, todo esto. No podemos ser extorsionados a darles $1.5 mil millones a la gente que llega al país ilegalmente, muchos de prisiones, muchos narcotraficantes, mucha gente llegó de instituciones mentales también. Quieren darle mucho dinero a la gente que llega ilegalmente y tenemos que sacarlos. Ningún país puede sostener esto. Es un ataque sobre nuestro país. Esto no es gente productiva, es gente antiproductiva. Podemos tener un gran corazón, pero no podemos dejar que esto ocurra. Es momento de que los republicanos hagan lo que deben hacer y es acabar con la ley de los filibusters. Si esto no se acaba, vamos a estar muy mal, no vamos a poder aprobar ninguna legislación. No va a haber legislación aprobada por 3/4 de año. Mire, ha pasado mucho tiempo. Pero no pueden hacer una extensión, John. Mire, creo que han hecho una extensión cada vez que han podido. Es la primera vez que no han hecho una extensión. Las extensiones se supone que deben ser fáciles, pero no quieren hacer una extensión, no quieren hacer nada, ningún tipo de ley. Nosotros debemos hacer nuestras propias leyes, tenemos que ir a hacer nuestras leyes, abrir el gobierno. Debemos empezar esta noche con que el país está abierto. Felicitaciones. Entonces, ahí tenemos que aprobar la situación de las identificaciones para el voto. No debemos aprobar los votos por periódico. Todo lo que debemos aprobar para hacer que la elección sea segura, porque California es un desastre, muchos estados son un desastre. Pueden imaginarse cuando votan casi que unánimemente en contra de la identificación a la hora de votar. Eso es lo único que queremos. Si uno va a comprar víveres, uno necesita presentar identificación, pero para la votación no. Y es solo por una razón, porque ellos se engañan, están robando. Lo aprobaríamos en 15 minutos. Si no lo obtenemos, nunca se aprueba. No se puede hablar siquiera de votos por correo. Eso es automáticamente corrupto. Jimmy Carter tenía la comisión Carter. Apenas salió del cargo, mire, un grupo de gente distinguida, demócratas, republicanos, recomendaron cosas, y eso fue hace mucho tiempo. Hablaron de los votos por correo. Si hay votos por correo, definitivamente va a haber corrupción. Porque, mire, pasan por muchas manos. Uno va a votar y, mira, hay una fila. Incluso yo fui a Palm Beach. Uno va a votar, le piden uno la tarjeta, esto, aquello. Dicen, lo siento, señor, pero tengo que ver su identificación. Y yo dije, está bien. Me encanta. Pero mire, no se va a salir con la suya. Esto fue una situación muy profesional. Es como debe ser. Pero esta gente no quiere que sea así. Hay legislación en California donde es ilegal pedirle a alguien su identificación a la hora de votar. Si uno le pide a alguien esta identificación, si uno es un funcionario y dice, bueno, quiero ver la identificación, lo pueden arrestar al funcionario. Lo pueden arrestar. Porque quieren hacer trampas y quieren salirse con la suya. Y los republicanos los dejan salirse con la suya. Y no queremos hacer eso si tenemos la posibilidad de hacer esto. Vamos a hablar de esto un poco. Y vamos a ver si podemos cambiar la situación, porque creo que hay muchos. Yo diría que tenemos la mitad. La mitad se siente de esta manera, de pronto menos que la mitad. Es momento de tener una buena conversación. Si yo pensara que no van a aprobar esto de los filibusters, yo ni siquiera lo daría a conocer. Van a aprobarlo en la primera hora. Si llegan al poder, y es muy posible que lleguen al poder, si no hacemos esto, porque no vamos a estar aprobando ninguna legislación, no vamos a aprobar nada. Vamos a pasar por 3/4 del año y no va a haber una ley que vayamos a aprobar, porque lo más fácil de aprobar es exactamente es ahora lo que no van a aprobar. Lo van a hacer. Y van a hacer caos, pero asumamos que lo van a obtener. Mire, esto no va a importar porque lo van a hacer de cualquier manera. Hay un caso en el que tengo unos fiscales estadounidenses muy buenos que no pueden ser aprobados por los azules. Mire, tenemos que acabar esto.
es casi que una costumbre, hay que acabarla. Pero si hay un senador demócrata, mire, si hay un senador demócrata que escribe una carta negativa sobre un fiscal que puede ser bastante bueno, pasó en el distrito sur de Manhattan, Jay Clayton, uno de los abogados más respetados en todo el país de lejos, uno de los más respetados, y no fue aprobado. Las cortes lo aprobaron, las cortes no lo podían creer, lo hicieron inmediatamente. Fue a las mejores escuelas, recibió las mejores notas, fue el mejor de su clase, todo era perfecto, mire. Vivió la vida perfecta. Inmediatamente se convirtió en el jefe de Sullivan & Cromwell, una de las firmas legales más prestigiosas, diría yo, en el país. Casi. Sea Sullivan, otras dos o tres, puedo mencionar a Sullivan realmente. Me parece que puede ser la primera. Él fue el jefe de Sullivan & Cromwell por 21 años. Fue a la SS, lo hizo perfecto. Él fue el presidente de la SS. Fue perfecto. Luego fue a Apolo, donde fue el presidente de Apolo. Y le fue muy bien, todo salió muy bien. Le pedí que fuera al Distrito Sur y él dijo, voy a hacer lo que usted me pida, señor. Es una persona de altísima calidad, pero no fue aprobado, no recibió la aprobación por parte de Schumer. Schumer no lo aprobó. Fue a las mejores escuelas, el mejor estudiante, era perfecto. Y las cortes, de hecho, dijeron, ¿no van a aprobar a Jay Clayton? Lindsay, ¿cierto? Las cortes, de hecho, intercedieron y lo aprobaron, pero es un tipo inusual. Tenemos otras personas que han sido muy buenas, pero no saben los buenos que son. Grandes estudiantes, perfectas, mejores universidades, fiscales que podrían ser y no van a ser aprobados. Hay uno en Los Ángeles que es fenomenal, pero no. Los demócratas han dicho que no. Son kamikazes. Los demócratas no van a aprobarlos. El patrocinio de los azules es un desastre. La única gente que puede aprobar son los demócratas. Eso se me dijo por parte de los demócratas. Solamente vamos a aprobar demócratas. Dije, ¿de verdad? Así no puede funcionar. No puede funcionar así conmigo. Pero bueno, esto es todo un desastre. Hay 10 personas que no van a hacer, que están haciendo un trabajo fantástico y que estarán fuera del cargo pronto, 2 o 3 semanas. Luego van a tener que irse. Realmente es una mancha en su récord porque nadie sabe por qué, pero parece que sirven 8 semanas y luego tienen que irse. No van a recibir las aprobaciones porque los izquierdistas radicales demócratas, unos lunáticos, dicen que no pueden, que no los van a aprobar. Y si no los aprueban, mire, realmente de hecho hay un republicano que tenía unas cartas maravillosas de recomendación, pero resultó que, bueno, era un rino. Mire, había 2 cartas de aprobación. Y cuando dije que 2 demócratas aprobaron, tocó despedirlo porque imaginé que si había aprobaciones demócratas, vea, escribieron cartas hermosas y me pareció extraño y resultó no ser bueno, lo despedí. Realmente no era mucho un republicano, esa recomendación no era tan buena. Algún día les diré quién lo recomendó, pero no era exactamente la mejor persona. Cuando vi a estos 2 senadores de Virginia que le dieron recomendaciones, dije, déjenme ver esto de verdad. Eran cartas hermosas. Y yo dije, mire, los llamé, les dije, lo siento, ustedes son despedidos, sálganse de acá. Es algo horrible. La aprobación demócrata es terrible porque tengo derecho a elegir jueces, tengo derecho a elegir fiscales. Y esto me quita el derecho. Y creo que vamos a ir a la Corte y ya veremos qué pasa en la Corte. Le quita al presidente el derecho de elegir gente que sirva en las Cortes, que sirva como fiscales, y eso es muy importante. Pero lo más importante es lo del filibusterismo. Tenemos que hacer que... Vamos a aprobar legislación a niveles que ustedes no han visto antes. Y va a ser imposible vencernos. Por cierto, si lo hacen, van a hacerlo de cualquier manera. Inmediatamente van a hacer el filibusterismo. Y cuando hacen esto, van a llenar la Corte. Y son 5 jueces, creo que he escuchado que pueden ser 7 y hasta 9 jueces en esta Corte. Quieren nuevos jueces, quieren llenar la Corte. Lo harán el primer día, de pronto la primera semana. De pronto lo detengan un poco, porque no hay razón para acelerarse, pero lo van a hacer en la primera semana. Van a hacer la votación y yo tengo amigos allá que son demócratas. Soy cercano a muchas personas y les pregunté por eso, porque algunas personas dicen, no, de pronto no lo hagan. Destruyeron la carrera de Manchin y de Sinema y lo sacaron de ahí. Las únicas personas que objetaron no van a tener nadie que objete, van a llenar la Corte.
Van a hacer que DC sea un estado y van a hacer que Puerto Rico también sea un estado. Entonces ahora van a recoger a 2 estados, 4 senadores. ¿Cree que hay problemas? Van a hacer un montón de cosas. Van a hacer todo lo posible para recibir votos electorales. Va a ser una situación bastante mala y eso ya está hecho. Tan pronto como lleguen al poder, ahora si hacemos lo que estoy diciendo, posiblemente nunca obtengan el poder, porque vamos a aprobar cada cosa que ustedes se puedan imaginar, que va a ser buena para el país. Y no va a haber razones. Mire, si no hacemos eso, la gente va a decir que no están haciendo mucho, estando en el poder. Lo bueno es que hicimos la gran y hermosa ley. Es lo más importante que hemos podido hacer y lo más inteligente. Con John, nuestro líder en la Cámara, tan bueno, Mike Johnson, lo hicimos todo en una sola ley. Si no lo hubiéramos hecho, sería un problema, porque sería de a poquitos. Mucha gente quería hacerlo en esta habitación. Fueron del lado mío, John y yo, hicimos que se aprobara. Honestamente, son 4 años de bienestar. No hay impuestos sobre las propinas, sobre la seguridad social. Piensen, no hay impuestos sobre el tiempo extra. Es un increíble corte fiscal para los trabajadores, para los negocios, donde los negocios pueden crear trabajos. Lo estamos haciendo. Estamos creando trabajos a niveles que no se han visto antes. Todas estas cosas. Tenemos que hacer que esto sea conocido. Si la gente no sabe de esto, estamos cometiendo un grave error. Tenía este discurso hermoso y largo, pero no los voy a aburrir, porque podemos empezar a hablar. Yo creo que es muy importante. Tenemos que hacer que el país se abra. Lo podemos hacer esta tarde, terminando con el filibusterismo. Es posible, pero yo voy a seguir sus deseos. Ustedes son gente inteligente, somos buenos amigos, pero creo que es un error tremendo. Sería un error trágico realmente. Es momento. Si yo pensase que no van a aprobarlo, yo estaría del lado de ustedes, estaría bien, sería neutral. Pero sabiendo que esto va a ser aprobado tan pronto como lleguen a algún tipo de poder, aprobaránlo primero. Tenemos que hacerlo nosotros primero y tenemos 2 años. Terminaremos con 2 o 3 años. El país será tan perfecto. Pasaremos más legislación que cualquier congreso, que cualquier grupo de senadores, que cualquier grupo de congresistas. La enviaremos a ellos, va a ser una maquinaria hermosa. De otra manera, simplemente nos sentaremos y vamos a discutir con esa gente todo el día. Y son unas expectativas irreales, realmente. Muchos de ellos son izquierdistas, radicales, subversivos, realmente. Quiero agradecerle a todos. Vamos a hablar. Quiero agradecerle a la prensa por tratarnos tan bien en este viaje en el exterior. Fue unas reuniones excelentes. No se olviden que hace 2 meses parecía que todo el mundo estaba en problemas por estos minerales raros. Y ya no es un tema siquiera del que la gente habla. Todo se resolvió bastante rápido. Si los aranceles no hubiera sido posible, puse un arancel de 100% sobre China tan pronto como ellos lo escucharon. 20 minutos después de saber de ese arancel de 100%, el presidente Xi, que realmente es un amigo mío, tanto como se puede hacer un amigo, es un hombre muy difícil, es una persona bastante inteligente. A la prensa no le agrada cuando yo lo llamo así. Piensan que no, se supone que debería hablar de esa manera de él. Pero mire, son 1.4 mil millones de personas. Durante este encuentro, un par de ustedes estaban ahí, algunos de ustedes vieron, él está aquí, tiene 6 personas de su lado y cada una de esas personas estaba firme, en posición de atención. Y yo hice un comentario a uno de ellos y no recibí respuesta. Dije, ¿me va a responder? No hubo respuesta. Y el presidente Xi no le dejó que hablara. Le dije, como, si hay alguna duda, yo quiero que mi gabinete se comporte así, yo quiero que se sienten de esa manera así, firme, derecho. Nunca había visto gente tan asustada en su vida. Era el equivalente de un vicepresidente. Mire, le pregunté, ¿me va a responder la pregunta? Y él es como, no se mueve. Le pregunté al hombre, ¿por qué no se mueve? No, yo voy a responder todas las preguntas. ¿Por qué no tengo gente así? JD no se comporta así. JD entra a las conversaciones. Yo quisiera que eso fuera así por un par de días. JD, sí. Lo mantendríamos a largo plazo, pero quiero que sea así un par de días. Solo un par de días. Listo. Quiero agradecer esto. Hablaremos de esto.
Yo estoy viendo que me han puesto un podio. Pensé que me iba a poder sentar, pero posiblemente sea más fácil, así quiero agradecerles a todos. Gracias a la prensa, pueden irse. Hablaremos con ustedes después. Voy a ir a Miami a hacer un discurso hoy a un gran grupo. Tenemos una gran multitud, los veré allá. Creo que ustedes van a viajar conmigo. Muchas gracias. Señor presidente, suena frustrado por la elección de anoche. ¿Cuáles son los cálculos de la gente en esta habitación? Muchas gracias, muchas gracias. Estábamos escuchando las palabras de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, que se estaba dirigiendo a senadores republicanos en un contexto que tiene básicamente tres elementos. Por un lado, cuando Estados Unidos ha superado ya el shutdown, el cierre administrativo más largo de su historia, al superar los 35 días que hasta el momento eran los que representaban el cierre más largo, precisamente en el primer mandato de Trump, finales de 2018, inicios de 2019. Por otro lado, tenemos esta gran victoria demócrata, como decíamos, en la alcaldía de Nueva York. Por otro lado, también en las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey. Y cuando hace además un año exactamente este miércoles que Donald Trump fue elegido presidente en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Bien, Donald Trump lo que estaba señalando es que no confían que los demócratas, después de estas elecciones, después de esta victoria, vayan a cambiar su postura y ceder a levantar el shutdown, como señalan varios análisis. Por lo tanto, insiste a los republicanos que deben hacerlo ellos y cómo. Bien, acabando con esta ley conocida como filibuster o traducida al español de obstrucción parlamentaria, que lo que implica es que en el Senado se requieren para votar ciertas leyes la aprobación de 60 de los 100 senadores. Esto lo que implica a la práctica es que, por ejemplo, los republicanos, a pesar de tener una mayoría, recordemos, en el Senado de 53 sobre 100, no puedan levantar ellos mismos el shutdown. Pero incluso dentro del Partido Republicano, el mismo John Thorne, quien es el portavoz de la mayoría en la Cámara Alta, se oponen a levantar este llamado filibuster porque señalan que si hacen esto, los demócratas podrían imponer su agenda si llegan a tener en algún momento una mayoría en el Senado. Bien, Donald Trump insiste en esta medida, asegura que de esto dependen las elecciones legislativas de medio término del año que viene. La gran pregunta es si los republicanos que se oponen a esto podrán aguantar la presión del presidente. Esta es la pregunta que le trasladamos a nuestra corresponsal en Washington, D.C., Natalia Cabrera. Natalia, muy buenos días. ¿Crees que finalmente los republicanos van a acabar cediendo ante esta demanda? Hola Rosa, buenos días. Pues es complejo porque también esto del filibusterismo lo que implica es que son tácticas que vienen desde hace muchos años y que utilizan justamente los legisladores para dilatar las votaciones. Esto a lo que hace referencia es que pueden haber estos discursos supremamente largos en los que cada uno de los legisladores puede ir exponiendo sus argumentos a favor o en contra de alguna de las iniciativas que estén en discusión. No necesariamente es solamente esta del presupuesto justamente del presupuesto para cada uno de los años fiscales, sino que hace referencia es justamente a estas prácticas que hemos visto en las que los legisladores, los senadores se toman el estrado para hacer estos discursos maratónicos simplemente con el fin de posponer y posponer las votaciones, de desgastar justamente el debate sobre alguno de los temas que sean polémicos y prorrogar y prolongar justamente que se apruebe o se niegue una iniciativa. En este sentido, justamente también vimos a uno de los legisladores recientemente hacer uno de estos discursos supremamente largos, no alcanzó a superar el del máximo récord. Y también vimos, de hecho, a Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata, haciendo también varios de estos discursos durante este año, exponiendo justamente cuáles iban a ser las consecuencias para los estadounidenses si en este caso se aprobaba, por ejemplo, este proyecto de ley que el presidente Donald Trump había bautizado como el gran y hermoso proyecto de ley. Entonces, este filibusterismo es una práctica que ha sido criticada durante muchos años porque justamente lo que hace es retrasar
retrasar las votaciones, retrasar el debate, al pararse una sola persona en el estrado a estar exponiendo sus argumentos. Muchas veces lo que hacen simplemente es leer una cantidad, por ejemplo, de nombres de las personas afectadas, por ejemplo, que iban a perder estos beneficios de la seguridad social, los servicios de salud asequible. Esto era lo que hicieron en un primer momento y simplemente con el objetivo de pasar más de 24 horas, más de 20 horas, dando los argumentos por los cuales estas medidas van a afectar a unos o a otros. En cuanto a tu pregunta, pues es difícil que, digamos, accedan a cambiar este tipo de iniciativas. Esto ya se ha pedido por varios mandatarios en varias oportunidades, pero es que es uno de los mecanismos de poder justamente que tiene cada uno de los partidos en las cámaras para ejercer presión o para sacar adelante sus iniciativas en este sentido. Así que, pues justamente de todas maneras, sí, este desayuno solamente con republicanos, con los senadores republicanos, puede ser considerado también un jalón de orejas, porque lo que dijo el presidente en su red social Truth Social anoche cuando estaba viendo estos resultados era que justamente el cierre del gobierno era el responsable, digamos, era la causa por la cual se había producido este resultado en la jornada electoral de este martes, que recordemos pues es la primera jornada electoral desde, como lo mencionabas, la victoria del Partido Republicano hace un año. Y lo que decía también y lo que argumentó el presidente en su momento en este post de la red social Truth Social era que él no estaba en la papeleta como tal, entonces su figura como tal no era la que estaba impulsando o desincentivando también el voto durante esta jornada, según él, y trató de achacarlo justamente todo esto a el Partido Republicano y al cierre del gobierno, que ya se convierte justamente en el más largo de la historia. También el que tenía este récord anteriormente fue justamente durante su primer mandato también. En ese momento la disputa era por la aprobación de los fondos para la construcción de este muro en la frontera que él prometió y pues justamente lo que también tenemos que esperar más adelante en la jornada es este discurso con tintes de victoria, de celebración que él planea dar en este foro empresarial en Miami, que también coincide justamente con un año de su elección para la presidencia y su regreso a la Casa Blanca. Y Natalia, en esta conexión no tenemos mucho más tiempo, pero imaginemos que la lectura de que este cierre administrativo ha sido la principal causa de los resultados de esta victoria demócrata. Entonces, los demócratas, ¿qué consideran más conveniente? ¿Ahora sí levantar el shutdown o mantenerlo? Pues Rosa, yo creo que lo van a mantener. Evidentemente pues hay que ver cómo continúan estas conversaciones, porque de todas maneras el Partido Republicano, recordemos, es el que tiene la mayoría en el Senado, pero pues ahora lo que pueden tomar los demócratas es este impulso justamente, una línea tal vez de cómo van a operar de aquí en adelante con miras a las elecciones de medio término que son dentro de un año y en las que sí de verdad pueden ser consideradas realmente como un referendo para el presidente Donald Trump, porque es allí donde se renueva parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, y es allí cuando justamente son el Congreso justamente el que puede hacerle algún tipo de sobrepeso a el presidente, con lo cual si leen bien cuáles fueron demográficamente por cada uno de los distritos que logró mantener el Partido Republicano sobre las ganancias que hizo respecto a 2020 y 2024, y donde ellos volvieron a recuperar sus territorios, especialmente en estos estados demócratas donde los habían perdido en comparación. Pueden justamente revisar cuáles son los intereses de los votantes y cómo están afectando sus vidas y cómo pueden esto capitalizarlo de cara a las elecciones de medio término del próximo año. Natalia, pues muchísimas gracias. Seguiremos ampliando toda esta situación sobre el shutdown y sobre la victoria demócrata en la jornada de ayer. A continuación, medio ambiente.